4 personas que escaparon de los secuestros del cártel mexicano. Los cárteles son conocidos por cometer una gran cantidad de delitos, y uno de los crímenes que parece particularmente común en México es el secuestro. A lo largo de los años ha habido varios miles de víctimas secuestradas solo en México y en muchos casos las víctimas no vivieron para contarlo. Sin embargo, hubo unos pocos afortunados que tuvieron la suerte de escapar de sus captores, ya sea pagando un rescate o simplemente encontrando alguna manera inteligente de huir. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te contaremos la historia de 5 de estos afortunados sobrevivientes y cómo pudieron escapar de las garras de sus captores. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Luis Freddy Lala Pomavilla. El 25 de agosto de 2010, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, llegó a un retén del ejército en la frontera entre México y Estados Unidos. El ecuatoriano informó a las autoridades que había sido secuestrado por una agrupación del crimen organizado, junto con otros migrantes que cruzaban el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Luis Freddy y un compañero escaparon, los demás fueron ejecutados. Eran 72 personas en el municipio de San Fernando. La masacre de San Fernando, la masacre de los 72, es uno de los casos más icónicos del despliegue de la violencia ligada al narcotráfico en México, y a 10 años del suceso también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio. En 2013, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió a México al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En su informe preliminar, el relator destacó que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, 170 migrantes han sido asesinados en el país desde 2005, incluyendo la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Al parecer existe un vínculo directo entre las desapariciones y asesinatos de migrantes, el crimen organizado y la complicidad de la Policía de Investigación y otras autoridades. El elemento de colusión entre autoridades de justicia y crimen organizado es una de las excusas posibles para explicar la falta de resolución en la masacre, pero no es justificación para las múltiples irregularidades en la investigación del hecho. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho documentó algunos de los errores y negligencias que el gobierno mexicano cometió durante la investigación, misma que no solo ha fallado en dar una explicación satisfactoria del hecho, también ha violentado el derecho a la verdad de las familias de las víctimas. Por ejemplo, 13 de los asesinados eran guatemaltecos, más 24 hondureños, 14 salvadoreños, 5 ecuatorianos, 3 brasileños, un hombre de India y 12 personas que no fueron identificadas. De acuerdo con las autoridades, 5 de ellos formaban parte de un grupo que salió de Guatemala el 2 de agosto de ese año. Después de la masacre, el gobierno mexicano envió los restos de 5 personas a las familias de algunos desaparecidos del grupo. Las familias recibieron órdenes estrictas de no ver los restos, y desde entonces han comentado que no están seguros de que los cuerpos que enterraron sean sus familiares. La familia de un brasileño que desapareció en México recibió confirmación oficial de que su pariente era uno de los migrantes de San Fernando. Sin embargo, las autoridades nunca dieron una explicación de la técnica que usaron para identificarlo, y cuando los brasileños vieron los restos que recibieron, fueron incapaces de reconocer a su familiar. Ellos tampoco saben si el cuerpo que enterraron era suyo. La mayoría de las identificaciones de restos en México cargan con la misma incertidumbre. El relato oficial de hechos asegura que el cártel de los Zetas es responsable de esa matanza, junto con otras en la zona. En los últimos 10 años, cientos de fosas clandestinas han revelado cuerpos sin identificar. Las autoridades suponen que el grupo criminal desplegó la muestra de violencia para consolidar su control en la zona. El mensaje estaría dirigido a otros cárteles y a polleros que desobedezcan las leyes de acceso impuestas por los Zetas. De acuerdo con un artículo sociológico de Amarela Varela Huerta, doctora por la Universidad de Barcelona, el uso de cuerpos migrantes como medio para entregar un mensaje va más allá de las aserciones de dominio. Además, es una forma de regularizar el flujo migratorio por México. En un contexto de colusión entre el gobierno y los grupos criminales, esa hipótesis significaría el dominio de la necropolítica, es decir, el control poblacional y territorial, a partir de la muerte y las ejecuciones. La FJEDD convocó a la población a exigir justicia por la masacre en su 10º aniversario. En su petición abierta demanda a la administración del presidente López Obrador y a la Fiscalía General de la República que reanude las investigaciones del caso. El llamado está orientado hacia el hallazgo de los responsables, pero también hacia una resolución justa para las familias de las víctimas, quienes han sufrido incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos por una década. Yolanda Álvarez Antúnez.
Le prometieron que no le pasaría nada y que después de pagar el rescate vería a su marido. Yolanda Álvarez Antúnez lo creyó. La madre de 5 hijos y abuela de 13 no vio otra opción. Cerca de las 10:30 de la noche, ella y su cuñado manejaron hasta un pueblo en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero. 2 camionetas llenas de hombres armados le cerraron el paso. Una se acercó a pie. «Es usted la del teléfono», le dijo. Ella también reconoció la voz. Había hablado por una semana. Ella le dio la bolsa de plástico llena de billetes. En lugar de significar el regreso de su marido, fue el inicio de 3 días de secuestro de Yolanda. «Deme la mano, señora», le pidió el joven. «Démela, no tenga miedo». Su amabilidad contrastaba con la agresividad de los otros. Comenzaron a subir por un pequeño camino que iniciaba en la carretera y subía por un cerro, en medio de la oscuridad. Delante y atrás de ellos iban varios hombres armados que caminaban con cierta seguridad. Obviamente no era la primera vez que pasaban por ahí, pensó Yolanda. Cuando llegaron al campamento, a su cuñado lo vendaron de los ojos y le amarraron las manos. A ella solo le taparon los ojos. A los dos les ordenaron que se acostaran sobre la tierra y les dieron una cobija. Le habían dicho que su esposo Luis Alberto Castillo, Beto, había escapado y que ella no podía irse hasta que lo recapturaran o él volviera. El 10 de enero del 2013, hombres armados se llevaron al hombre de 54 años y padre de 5 hijos de la pequeña tienda que tenían sobre la carretera de Huehuepan, una pequeña comunidad de cerca de 500 personas, una sola caseta telefónica y prácticamente ninguna señal de celular. En cuestión de horas llegó la primera llamada a la caseta telefónica. El hombre exigió 500,000 pesos o casi $40,000. Después de una semana, Yolanda solo había reunido una parte. El hombre le dijo que les llevara lo que tenía. Y ahora, ella estaba ahí, en un campamento en las montañas de Guerrero, aún sin su marido. Al paso de las horas, la venda de los ojos se le cayó. Vio que en total había 18 hombres armados, la mayoría jóvenes como de 20 años. La primera noche, algunos de los jóvenes fumaban marihuana y oyó que algunos aspiraban con una pajilla algo de una olla. Se mostraban entre ellos imágenes de mujeres desnudas en sus celulares y de pronto algunos pelearon. Hubo una discusión muy fuerte entre ellos y me dio miedo, recordó Yolanda, una mujer de entonces 53 años. Miedo de que ya estando drogados fueran a hacerme algo, dijo. Yolanda tiene su rosario de plata en el bolsillo, pero temía que se lo robaran si lo sacaba. Por eso usó las puntas de sus dedos como misterios de un rosario improvisado y comenzó a rezar en silencio, ellos diciendo tontería y media y yo rezando, dijo. Los hombres solían hablar de enfrentamientos, de que tenían que cuidarse de la policía, del territorio que decían les pertenecía, de la zona que no debían pasar porque ya era del grupo rival. Decían que ellos eran la familia michoacana, un cártel de las drogas que surgió en el estado vecino de Michoacán. Hasta entonces los cárteles de la droga y la violencia del narcotráfico eran algo lejano para ella. Nada más se oían rumores de que andaba todo eso mal, que había gente armada, dijo. Luego su marido fue secuestrado y ahora ella estaba ahí, cautiva. Pronto le preguntaron quién negociaría el rescate de ella. El sábado por la mañana, ella y su cuñado fueron llevados a una camioneta. «Ya se va a ir, señora, parece que ya se va a ir. Ya dan el rescate», le dijo uno de los hombres. Los llevaron a un cruce en una carretera donde estaba un viejo bocho blanco, un Volkswagen Escarabajo. Al volante estaba el hijo menor de Yolanda y al lado su sobrino. Llevaban el dinero, aunque solo 100,000 de los 500,000 pesos que pidieron. Pero los problemas aún no terminaban. El Nico, el hombre que negoció con ella el rescate de su marido, se acercó a ella. «Faltan 2,000 pesos», dijo. «¿Quién se queda, usted o los chavos?», preguntó. En medio de su angustia, otro de los hombres se compadeció e intervino. «Ya déjalos ir, que son 2,000 pesos. Total, déjalos ir», le dijo. El Nico pensó un poco. «Ya váyanse», concedió. Ella todavía se despierta por las mañanas en espera de un milagro, que Beto reaparezca. Pero eso no ha pasado. A sus 56 años aún lucha por entender lo que pasó, de haber logrado volver a casa tras su secuestro, pero sufrir aún el de su marido. Después de su calvario, Yolanda se volcó hacia su fe. «Me traté yo mismo de revalorizar y evaluarme si podía con esta situación yo sola. Y sí», dijo. «Yo dije, tengo que poder con esto porque por algo me pasó. Y como nos ha hablado dentro de nuestra religión, Dios no nos manda algo a los corazones débiles. Cuando es un dolor tan grande, el Señor sabe a qué corazones nos lo da, porque son esos los que podemos superar». Yolanda no es la única con una historia así. Más de 25,000 mexicanos han desaparecido en años recientes, y pocos han huido de sus captores. Muchos sobrevivientes no están dispuestos a contar sus historias. Ella es una de las pocas que se ha atrevido a hacerlo. A.G., también conocido como Fantasma. Todo comienza con la víctima, A.G., o también conocido como Fantasma, un hombre con una recompensa del cártel por su cabeza.
Según informes del FBI, AG había estado involucrado tanto en el contrabando de extranjeros como en el tráfico de marihuana durante los últimos años. AG estimó que había participado en unos 30 incidentes de este tipo a lo largo de los años. Una criminal de 54 años, Roxanne Rocky Mary Carpenter, era una conocida de Ghost y fue abordada por el cártel después de que, según el testimonio de Carpenter, desapareciera una cantidad no revelada de marihuana de la cual Ghost era responsable. Según un expediente judicial del abogado de Carpenter, el cártel se presentó en la casa del acusado con rifles de asalto AK-47, exigiendo el paradero de Ghost. Estaban buscando la marihuana de la que Ghost era responsable, señala el informe. Carpenter luego comenzó las negociaciones sobre la recompensa de Ghost. El precio de venta inicial era de $37,000, pero Carpenter también tendría que presentar la marihuana faltante para recibir esa recompensa. Luego, según los informes, el cártel ofreció un camión, pero Carpenter se negó. Finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre 30 libras de cannabis a cambio de AG. Carpenter reunió a su equipo, formado por Fowlix, Lucky Begay, Fausto Zombie Velázquez y Brian Edward Myers. Beggy, un veterano del ejército estadounidense, fue contratado por su fuerza. Myers era amigo de Ghost y estaba siendo utilizado como señuelo. Velázquez, que vive con Carpenter, trabajó con Ghost en el pasado y aparentemente mantuvo una fuerte relación con ciertos miembros del cártel. Ghost también creía que era Velázquez el responsable de la marihuana que desapareció. Ghost culpó y todavía culpa al coacusado Fausto Zombie Velázquez, a quien afirma que subcontrató la marihuana desaparecida, afirma el informe. En vísperas del secuestro, Carpenter le dio a Begay y Myers una picana y pistolas para someter a AG. Myers recogió a Ghost y Begay. La mañana del 29 de marzo se dirigió a una zona remota. Luego Begay golpeó a AG en el cuello con la picana, y finalmente los dos pudieron esposarlo. Luego el dúo le cubrió la boca, los brazos y las piernas con cinta adhesiva, y lo colocaron en el maletero del coche. Myers y Begay luego se reunieron con Carpenter y Velázquez en Safeway en Bisbee, donde se hizo una llamada para concertar una entrega en México. El trabajo de Carpenter era dejar el auto con dos miembros del cártel. Mientras Carpenter cruzaba la frontera, AG pudo escapar del baúl sin que ella se diera cuenta. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de que Ghost había desaparecido hasta que llegó a los miembros del cártel a 600 metros del cruce fronterizo. Luego se instó a Carpenter a cruzar la frontera a pie, mientras se deshacían del vehículo. Poco después, agentes del FBI la detuvieron. A pesar de la coartada de Carpenter de que el cártel la dejó en una situación de vida o muerte, los fiscales federales creen que fue la codicia la que impulsó el complot del grupo. Carpenter incluso lo admitió en una de sus entrevistas iniciales. Bueno, lo que desencadenó esto fue porque Lucky Begay vino a mí y me dijo: Rocky, necesitamos conseguir algo de dinero. Vivir así es ridículo, dijo Carpenter a los investigadores. Lucky vino a verme y me dijo: Rock, sabes que están ofreciendo mucho dinero por Ghost. Carpenter fue sentenciada a 14 años de prisión la semana pasada por su papel en la organización del plan. Begay y Myers se declararon culpables de su papel secundario en la operación, y Begay fue sentenciado a 11 años de prisión. Myers será sentenciado a finales de esta semana. Velázquez, quien también fue declarado culpable, será sentenciado el 11 de enero. Cada noche desde hace 5 años, César limpia el estiércol que se pega en su único par de tenis. Trabaja en un establo cuidando vacas y becerros, pero no tiene sueldo. El dueño de los animales le paga con la leche que ordeña y después vende casa por casa. Lo que gana de esa venta, $5 al día, solo le alcanza para comer. Este hombre, que no quiere dar su apellido por temor a represalias de los cárteles, lamenta que el destino decidiera su nacimiento en Progreso, Honduras, una aldea con calles que no tienen pavimento ni drenaje y que, por no tener, ni siquiera tienen nombre. Nací pobre, ni para comer teníamos, y 50 años después sigo siendo pobre, y así moriré seguramente, sin tener algo propio, dice. Su aldea es una cuna de pandilleros inmigrantes que buscaron mejor suerte en el camino al norte. César lo intentó hace 2 años, cuando quiso reunirse con un hermano que vive desde hace 2 décadas en Jacksonville, Florida. Casi le cuesta la vida. Eran las 4 de la mañana del 20 de septiembre del 2019, cuando César tomó una mochila y una muda de ropa. Se despidió de su esposa y salió para reunirse con el coyote que lo cruzaría por México para llegar a Estados Unidos. César le entregó su automóvil como primer pago, para saldar los primeros $2,300 de su deuda. Si lograba cruzar, se había comprometido a pagarle el resto del dinero, $5,500. Los coyotes de la zona cobran entre $6,000 y $8,000, asegura César. Ya en México, en Chiapas, tomaron el tren conocido como La Bestia, rumbo al norte. En Puebla, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración detuvieron a algunos de sus compañeros. Desde ese momento viajó solo. Cruzó el estado de Nuevo León y llegó a Reynosa, Tamaulipas, donde fue secuestrado.
En la terminal de autobuses había unos jóvenes que nos dijeron que de un lado se colocaran quienes llevaban guía y del otro quienes no. A los que íbamos solos nos subieron a una camioneta turística y nos llevaron a una casa de seguridad ahí en Reynosa, recuerda. César estuvo secuestrado 3 semanas junto a otros 20 migrantes en una casa de los Zetas, el cártel al que pertenecían sus secuestradores, según le dijeron desde el primer momento en que los retuvieron. Él ya conocía la fama de ese cártel. Yo pensé día tras día, instante tras instante desde que llegué al lugar, que los Zetas me iban a matar porque no tienen corazón ni alma. El tono de los delincuentes, siempre amenazador, confirmó sus temores. Si tu hermano te quiere ver vivo, tiene que pagar, le dijeron. Para refrescarle la memoria, dale una calentadita. Recuerda a César que le dijo uno de los delincuentes a otro, y me apartan a un lado y me dan una entablillada. A los hombres los reunían en grupos pequeños para advertirles que nadie podía salir, y que, a quien lo intentara, lo matarían. Noticias Telemundo investiga, ha entrevistado a más de 30 migrantes que refieren haber sido secuestrados en distintos estados mexicanos por diferentes grupos criminales entre 2019 y 2021. Con estos testimonios, la información proporcionada por fuentes de la Fiscalía de México y el análisis de 2 investigadoras de bandas criminales y cárteles del narcotráfico, Noticias Telemundo Investiga elaboró el mapa de secuestros de migrantes en México. Al tercer día, los secuestradores de César los sacaron de la casa de Reynosa junto a otros 9 personas y los cruzaron por el río hacia McAllen, Texas. Cruzar fue muy fácil, recuerda. Nos subieron a unas lanchas muy bonitas, parecían de lujo y ahí nos cruzaron. Absolutamente nadie nos detuvo ni nos dijo nada. Parecía que todo estaba muy bien organizado. Con nosotros iban 5 hombres más fuertemente armados que nos iban cuidando. Ya en McAllen los trasladaron a un rancho cercano donde se encontraban secuestrados otras 50 personas. El grupo armado les advertía del peligro que corrían si no cooperaban y si sus familias no pagaban el rescate de $5,000 que pedían por cada uno de ellos. Los delincuentes con acento mexicano, recuerda César, encerraban a los niños para interrogarlos y amenazarlos. Querían obtener información y saber qué familias los esperaban en Estados Unidos. Era una forma de confirmar que sus padres no les mentían. Las mujeres llorando les gritaban a los hombres armados que por qué se llevaban a sus hijos. Si quieres saber algo, pregúntame a mí, les gritaban. Luego el niño venía llorando y dentro de su inocencia y el miedo les decía a los delincuentes todo lo que querían saber, recuerda César. Si los secuestradores descubrían que la información era falsa, los golpeaban brutalmente, a las mujeres las violaban y a todos los amenazaban con cortarles un dedo si no decían la verdad. Una noche, cuando apagaron las luces del rancho para que los migrantes durmieran, César escapó por la ventana de un baño. Nadie más se atrevió a acompañarlo. En el exterior, varios hombres armados custodiaban la casa. César tuvo suerte cuando cayó de la ventana de la segunda casa de seguridad de McAllen, donde lo habían retenido. Corrió sin parar durante 20 minutos hasta que topó con la patrulla fronteriza. Lo detuvieron y lo trasladaron a un centro de migración donde permaneció 2 meses, hasta que fue deportado en un avión a Honduras. Regresé derrotado, sin ilusiones y aún con mucho miedo. Tenía en mi mente el rostro de los secuestradores cuando me advirtieron que me iban a cortar un dedo para demostrarme que no estaban jugando. César regresó a su aldea natal en Progreso, donde espera reunir el dinero suficiente para pagarle un coyote y volver a intentarlo. No le importa el riesgo de volver a ser secuestrado o perder la vida en su trayecto por México. Me gustaría regresar, porque yo sé que en Estados Unidos podría obtener algo que me ayude a morir dignamente, porque Honduras solo da para sobrevivir y no para vivir.